No tomes chorizo porque tiene mucho colesterol. No te pases comiendo huevos porque aumentan el colesterol. Evita el colesterol malo y consume el colesterol bueno. ¿Por qué está demonizado el colesterol? Hoy vamos a hablar de la importancia de este nutriente, porque déjame decirte que es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Es más, si no tuviéramos colesterol, probablemente moriríamos. Déjame explicarte las bases sobre qué es el colesterol, por qué es necesario para nosotros y qué es lo realmente perjudicial de esta sustancia. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es, en las redes sociales @entiendetusalud y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. Para comprender bien para qué sirve el colesterol es importante empezar por la base, entendiendo qué es el colesterol. El colesterol es un esterol, un esteroide, y se consideran unos lípidos, unas grasas. Es decir, dentro del grupo de macronutrientes, como los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, el colesterol sería un lípido. Y un lípido es sinónimo de grasa. Esto os lo cuento porque si sabemos que es un lípido, podemos saber que no puede disolverse en agua y esto más adelante puede ser útil saberlo. ¿De dónde conseguimos colesterol? Básicamente de dos vías. La vía exógena, desde fuera, con la dieta, y la vía endógena, que lo produzca nuestro propio organismo. Vamos a hablar primero de la parte exógena de la dieta. La cantidad de colesterol de nuestro organismo que viene de la dieta es aproximadamente un 40% del total, probablemente menos. Es decir, ni siquiera es la mitad, aunque tampoco es despreciable, claro. El colesterol forma parte de la dieta diaria. Es abundante en la yema de huevo, en las carnes grasas, en el marisco, la mantequilla, el queso, la leche entera y las vísceras. ¿En qué consiste la vía endógena? En que nuestro propio hígado produzca o sintetice el colesterol según sus necesidades. Y esta es la vía más abundante. Después, desde el hígado se transportará en sangre por medio de unos componentes llamados lipoproteínas, para que llegue a todas las células del cuerpo. De las lipoproteínas hablaremos un poco más al final del episodio para hablar de eso que se dice de colesterol bueno y colesterol malo. Y sabidos estos aspectos muy generales del colesterol, pasemos a ver sus funciones. ¿Para qué sirve el colesterol? Porque el colesterol es un componente de vital importancia para el ser humano. Es un nutriente esencial que interviene en la función de neuronas, participa como estructurador de las membranas celulares y también de los ácidos biliares que ayudan a digerir la grasa. También tiene una función antioxidante y por si fuera poco es precursor de sustancias como la vitamina D, las hormonas sexuales y el cortisol, que mantienen el equilibrio en el organismo. Expliquemos alguna de estas funciones más detenidamente. ¿Por qué es necesario el colesterol para todas las células? Principalmente porque es un elemento muy importante de la membrana plasmática. La membrana plasmática es una cubierta que tienen todas nuestras células y sin el colesterol, la membrana carecería de propiedades básicas. A mayor colesterol normalmente,
menor permeabilidad de la membrana plasmática. Es decir, el colesterol es clave para regular qué entra y qué no entra en la célula. Además de participar en la permeabilidad de todas nuestras células, el colesterol es fundamental para la señalización celular, es decir, para que la célula se entere y responda cuando le llegue una hormona o cuando le llegue un neurotransmisor, por ejemplo. Y con que el colesterol solo sirviera para estabilizar la membrana celular, ya sería totalmente indispensable, pero es que tiene muchas otras funciones, como la digestión de las grasas o la síntesis de hormonas. Hablemos sobre su función para digerir grasas. Hemos dicho que el colesterol es fundamental para crear la bilis. ¿Y para qué sirve la bilis? Pues la bilis es un producto de nuestro organismo que sintetiza el hígado y que se almacena en la vesícula biliar. Y la función principal de la bilis es la de digerir las grasas. Es decir, cuando tomamos grasas en la dieta, que es básicamente en cualquier alimento en mayor o menor medida, estas viajan por nuestro aparato digestivo hasta llegar al intestino delgado. Aunque se empiezan a digerir algo en el estómago, donde se digieren totalmente es en el intestino. Es decir, donde se dividen en unidades mucho más pequeñas para que podamos absorberlas. Y la encargada de esto, o una gran responsable, es la bilis, junto con otras sustancias como enzimas del páncreas. Por tanto, aunque pueda parecer contraintuitivo, estamos diciendo que una grasa, el colesterol, es una parte fundamental para digerir otras grasas, porque la bilis sirve para la digestión de estas y a su vez la bilis se forma a partir del colesterol. ¿Y qué implicación tiene el colesterol con las hormonas? Muchísimo. El colesterol es la base o un componente indispensable para la creación de hormonas muy importantes, incluidas los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Todas estas hormonas son necesarias para miles de procesos que no nos vamos a poner a enumerar porque podríamos estar horas, pero es que simplemente no se concibe la vida humana como la conocemos sin el cortisol o sin las hormonas sexuales. Y como digo, un componente fundamental de estas es el colesterol. Otra sustancia muy importante derivada del colesterol es la vitamina D. La vitamina D podríamos decir que tiene sobre todo un papel en el calcio y el fósforo y en la salud de nuestros huesos, aunque además de para la salud ósea, también tiene implicación a muchos otros niveles, como en el aspecto inmunitario. Esta molécula, el colesterol, tiene otras funciones, pero nos vamos a quedar con estas, que vamos a resumir para recordarlo en papel regulador de la membrana celular, papel de señalización y comunicación entre células, función para digerir las grasas y su función para sintetizar otras sustancias como hormonas sexuales, cortisol y vitamina D. De todas formas, si te interesa saber más sobre estas y otras funciones del colesterol, te voy a dejar un artículo muy interesante en las notas del episodio. Ya tenemos en mente las funciones del colesterol. Pasemos a hablar ahora algo de lo que habrás oído alguna vez. Habrás escuchado eso del colesterol bueno y colesterol malo. Términos, por cierto, demasiado simplistas, taxativos y poco precisos, pero vas a poder entender por qué tienen este nombre.
Para comprender esto tienes que recordar que al principio del episodio dijimos que el colesterol es una grasa y que por tanto no es soluble en agua. Esto es una característica común de las grasas. Y dado que no puede viajar libremente por el agua, no podrá hacerlo por la sangre, porque la sangre básicamente está compuesta por agua. Entonces, ¿cómo se transporta? Pues el colesterol se transporta por medio de proteínas, en concreto de lipoproteínas, porque tienen una parte de lípidos y otra parte de proteínas. Por eso, lipoproteínas. Las lipoproteínas sirven para transportar lípidos, grasas, pero en concreto respecto al colesterol, nos interesan dos lipoproteínas, la LDL, Low Density Lipoprotein, y la HDL, High Density Lipoprotein. La LDL es la que comúnmente podrás haber escuchado como colesterol malo y la HDL como colesterol bueno. LDL y HDL son lipoproteínas, agentes que se encargan de transportar grasas por la sangre, como el colesterol, pero también llevan otras grasas. ¿Por qué estos nombres? Pues se conoce al LDL como, entre muchas comillas, colesterol malo, porque es el que lleva colesterol desde el hígado hasta las células del organismo. Y si hay un exceso de LDL, pues habría un exceso de colesterol hacia las células y también se puede acumular en los vasos sanguíneos. Por eso se le suele llamar colesterol malo. Y por otro lado, el HDL, el entre comillas colesterol bueno, hace el camino inverso, es decir, lleva el colesterol desde las células del cuerpo hasta el hígado, para que éste se procese o se expulse. Por eso se le suele llamar colesterol bueno, porque digamos que retira el colesterol de las células y favorece su eliminación. Y normalmente se asocia el colesterol con algo perjudicial. Pero, ¿qué pasa? Para empezar, el colesterol no es malo, de hecho es vital, y lo perjudicial es su exceso o su carencia. Pero además no tiene sentido llamar al LDL colesterol malo porque precisamente es el que lleva colesterol a las células y es literalmente necesario que nuestras células tengan colesterol para que funcionen. E igualmente a la inversa, llamar al HDL colesterol bueno es impreciso. Sin hablar de que LDL y HDL son lipoproteínas y no colesterol, es decir, son básicamente camiones que llevan colesterol, pero el LDL no es colesterol en sí. Pero bueno, esto último es algo más nimio. Lo realmente importante es interiorizar que la caracterización simplificada de colesterol malo y bueno es algo demasiado reduccionista y que el colesterol, como tantos otros nutrientes y elementos, no es algo perjudicial per se, sino el excedernos o el tener un nivel insuficiente. Y pasemos a otra cosa, porque parece que puedo estar promocionando el exceso de colesterol. Nada más lejos de la realidad, pero sí que me posiciono en contra de la tendencia popular de demonizar al colesterol. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos demasiado colesterol? Esto es lo que se conoce como hipercolesterolemia. Podríamos decir que tenemos una cierta tendencia a la hipercolesterolemia, ya que los humanos tenemos una capacidad limitada de eliminar el colesterol, y este se acumula de una forma relativamente fácil cuando hay algún exceso, bien sea por pasarnos en la dieta o por alguna alteración genética o de otra índole. El exceso de colesterol puede ser muy grave principalmente porque favorece su acumulación
en los vasos sanguíneos y esto puede provocar lo que se conoce como aterosclerosis. Es decir, la aterosclerosis es el resultado de que exista exceso de colesterol, principalmente. Esta es una enfermedad cardiovascular, en que se forma una placa, depósitos de grasa que tienen colesterol y otras sustancias, en el interior de las paredes arteriales, y esto hace que se reduzca el espacio para el flujo de sangre. Cuando la sangre no puede fluir a través de una arteria cerca del corazón, puede ocurrir un infarto. Y cuando sucede cerca del cerebro, ocurre algún evento cerebral vascular, un ictus. Es decir, el hecho de existir aterosclerosis puede propiciar que deje de llegar sangre a un tejido concreto. Y esto, de hecho, es una de las principales causas de mortalidad en nuestra sociedad actual. No cabe duda de que los excesos dietéticos, ultraprocesados, grasas saturadas y demás tienen un papel importante en el exceso de colesterol, no cabe duda, pero al mismo tiempo muchas veces le podemos dar una excesiva carga a la dieta en cuanto a la responsabilidad de hipercolesterolemia. Una persona con hipercolesterolemia familiar hereditario y que es muy frecuente, es probable que tenga el colesterol aumentado en sangre a pesar de seguir una buena dieta. Y además es difícil reducir el colesterol en sangre con cambios en la dieta. Pero bueno, esto no quita el seguir las recomendaciones para prevenir el exceso de colesterol, que son, por ejemplo, reemplazar grasas saturadas por otras insaturadas, tener un buen equilibrio de ácidos grasos esenciales, es decir, omega 3 y omega 6, evitar grasas trans y los aceites refinados y mejorar los hábitos alimenticios y de estilo de vida en general. Así que, ¿es malo el colesterol? No, es malo el exceso o la carencia de colesterol, pero el colesterol es una sustancia indispensable para nosotros. ¿Para qué sirve el colesterol? De forma resumida, para la membrana de todas nuestras células, la señalización celular, para digerir las grasas y para sintetizar hormonas como las hormonas sexuales y el cortisol y la vitamina D. ¿Es correcto el término de colesterol bueno y colesterol malo? Es, como poco, impreciso. ¿Y por qué es peligroso el exceso de cortisol? Principalmente por el riesgo de aterosclerosis. Y hasta aquí el episodio sobre el colesterol y sus funciones. Espero que te haya servido para tener una opinión más amplia y más formada sobre este nutriente tan frecuentemente comentado en la actualidad. Si te ha gustado, te invito a seguir el canal para no perderte los siguientes episodios y si me quieres ayudar, se lo puedes compartir a tus amigos y dejarme un me gusta en iVoox, Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde la que lo escuches. Muchas gracias y hasta otra.